en medio de un infierno de dolor y de arrepentimiento. Para Dana, el 14 de febrero era el recordatorio culposo de que por una horrible circunstancia estaba sola. Todos celebraban en medio de un torbellino de flores y corazones, emocionados el amor y la amistad menos ella, quien por una devastadora coincidencia había perdido a su novia en una trágica situación justo ese día hacía un año, en que celebraban solos en casa con el postre favorito de él. Desde entonces ella evitaba cualquier acercamiento con el amor. Esa noche Dana decidió quedarse en casa y ver una antigua película que en nada recordara esa fecha tan desafortunada. Entre bostezos y la pequeña lucha que llevaba a cabo para no dormirse, escuchó un ruido leve proveniente de la cocina. Pensando que era su imaginación, decidió ignorarlo. Pero en medio de una pequeña dormidita, escuchó el mismo patrón y tuvo la sensación de que alguien le había susurrado algo al oído. Guardó silencio y la sangre se congeló en sus venas al escuchar un leve tintineo como de cucharas que chocan entre sí, siguiendo un patrón conocido, pero de una contundente intimidad y primariamente aterrador. Era clave Morse. Pero ¿cómo? Si solo Nico y unos pocos conocían entre sus amigos ese modo de comunicarse, como recuerdo de sus años de scouts justo cuando iniciaron su noviazgo. Ese formato de comunicación les permitía a ella y a Nico una especial complicidad, al tener incluso charlas completas sin que nadie lo notara, solo con leves pestañeos. Pero lo perturbador, además de lo absurdo de la perspectiva de comunicarse con alguien que ya no existía, era el contenido del mensaje. Me siento solo. De pronto le faltó el aire de la emoción. Solo hacía falta alguien familiarizado con la clave para que su voz saliera a la luz. Ella lo amaba. Era demasiado dulce, ingenuo y perfecto. Caminó con nerviosismo y espanto por la cocina, tocando con nudillos temblorosos en las superficies para tratar de establecer comunicación y comprender el verdadero significado de aquella frase que sonaba como sentencia y amenaza, pero no había una respuesta, solo el par de cucharas que vibraban repitiendo la misma frase. De pronto, aquella frase cambió por ¿por qué lo hiciste? Y eso detuvo el aliento de Dana, quien, con la respiración entrecortada, ahora porreando las superficies, trataba de comunicarse sin conseguirlo. Era Nico. Lo sabía y estaba con ella y le hablaba, pero ella deseaba saber más. Si pudo comunicarse con ella, podía hacerlo con cualquiera, y eso no convenía. Su amor era demasiado para ellos para compartirlo con nadie. Eran ellos y nadie más contra el mundo, contra cualquiera, contra ella. Confiaba en ti. Fue el siguiente cambio de mensaje, y ella con sollozos entrecortados le decía, ya no en Morse, sino con la poca voz que podía proyectar, que lo amaba más que a nadie y confiaba en él como en sí misma, pero aquellos parpadeos secretos que estaba segura, aunque su novio lo negara, haber visto entre él y su también antigua compañera scout Raquel, quien le confirmó sus sospechas con una enigmática sonrisa, le oscurecieron la realidad y la situaron, según ella, en el peor de los lugares, en la soledad y el dolor del engaño de quien más amas, y lo peor, a pocos días del 14 de febrero. Yo también te amaba a ti, le decía con un hilo de voz. ¿Y por qué lo hice? No lo sé. Ella no era nadie para ti y tú eras tan puro. ¿Por qué hiciste eso? Fue la frase final,
Entonces Dana no pudo contenerse más y cayó de rodillas con lágrimas en los ojos, y como pudo se arrastró hacia la puerta del patio, y al salir, el aire fresco de la noche la revitalizó lo necesario para poder levantarse y correr hacia el oscuro rincón del jardín, debajo de la gigantesca protección del huizache, donde se tumbó a llorar. En el pequeño espacio de tierra sorprendentemente fértil, floja y removida desde hacía un año, abrazando las raíces entre las que podía sentir aún la presencia, el aroma y el calor de Nico, quien partió saboreando su postre favorito, aquel que ahora ella se arrepentía de habérselo preparado en medio de un infierno de dolor y de arrepentimiento. Gracias por escuchar esta historia. Y como siempre, que descansen.